Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta muy importante enseñanza. A primera vista es muy sencilla, solamente hay que, como nos la han enseñado siempre y como se sigue enseñando, he revisado cantidades de prédicas, no todas, y no solamente con mirar el comienzo ya sabe uno, y ver los comentarios, cantidades. Y es que no se salen, o no nos hemos salido de esa manera de interpretar la palabra como una historia, como que esto es tal cual como lo dice el rico y Lázaro en Lucas 16, literal, así lo enseña. Podría colocar aquí en la página, después ahí en Facebook o YouTube, cantidades de links o de enlaces, cantidades, 100, 200, muchos, de ver cómo explican esta enseñanza generalmente, y así la entendimos nosotros también, como algo literal. Así que esta enseñanza es muy delicada, porque si vamos a enseñar lo que nos han enseñado toda la vida, pues ya, ¿para qué vamos a repetir? Lo que vamos es a permitir que la Biblia interprete este pasaje, o esta historia, o esta parábola, o la combinación. La Biblia nos lo va a enseñar, porque es una enseñanza muy, muy delicada, ya que dentro de la enseñanza han sacado diferentes doctrinas, cimentadas, fundamentadas, basadas en lo que interpretan literalmente del Lázaro y el rico. Entonces, si se interpreta literal, o si se interpreta como parábola, o en fin, todo cambia. Por eso lo importante es que miremos que la palabra sea la que cambie todo, y no nuestras interpretaciones. Ya nosotros vimos el domingo pasado que hay que tener en cuenta algunas cosas, algunas variantes muy importantes para poder comenzar a estudiar esta enseñanza que está en la palabra. Entonces, muy importante. Así que vamos a leer y el Señor nos ayude a través de su palabra a poder entender lo que el Señor quiso traer en esta enseñanza. Acordémonos que el Señor vino con unos propósitos. Entonces, y aquí venía hablándoles en parábolas, desde el capítulo 14 de Lucas, y mostrándoles el reino, y quiénes iban a entrar al reino, y el gozo y las bendiciones del reino, pero también la tribulación y el juicio y condenación para los que no entraran al reino. Entonces, muy importante, vamos a leer Lucas 16, del verso 19 en adelante. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por un día más que nos permites, Señor, recibir de tu palabra, compartir de tu palabra, Señor, poder recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros, Dios mío. Gracias te damos por un día más, Señor, que nos permites reunirnos en pos de ti, en pos de tu nombre, en pos de tu espíritu, en pos de tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada banquete
cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire que no dice que fue sepultado. Y murió también el rico, y este sí, dice, fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Parece que había una comunicación, porque se veían y podían, y no estaba muy lejos, porque podían hablar. No habían parlantes, ni speakers, ni multiplicadores de sonido. Simplemente él se quejaba y hablaban, conversaban como si estuviéramos aquí a 1 metro. Porque mire, si una persona está a 10 metros de uno, no tiene que alzar la voz para poder que lo escuche. Simplemente aquí vamos viendo lo que es esta enseñanza. Verso 24, entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces aquí vemos de que el rico creía que podían venir de aquí para allá y de allá para acá, del cielo al infierno, en fin, porque esto es una similitud con eso. Pero Abraham le dijo, Dios aquí habla de gente que está muerta, están hablando, muy importante. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Mire, una gran cima, pues no era tan grande, puesto que estaban hablando normalmente y puesto que se entendían, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, ya Abraham en esta enseñanza lo corrige, que no se puede. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes. ¿A quién? O sea, él está pidiendo que Abraham envíe a Lázaro para que le dé un poquito de agua en el dedo. Y entonces, ya que eso no se puede, le digo, entonces te pido, padre, que le envíes, o sea, a Lázaro. O sea, Lázaro está muerto, que lo resucite y le envíes a la casa de mi padre. Porque si lo envía como un muerto, imagínense, salen corriendo. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Entendemos ya que aquí no habla de 5 hermanos en carne, como si fueran hijos de papá y mamá, sino que tiene otro contexto. Ya vimos algo de eso y seguiremos viendo. A fin de que, o sea, con el propósito de que no vengan ellos también a este lugar de tormento donde estoy yo. Abraham le dijo: tus hermanos a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, oigan la palabra de Dios. El rico entonces dijo: no, padre Abraham, no, la palabra no, Moisés y los profetas no, Biblia no, palabra de Dios no, eso no lo acepto. Pero si alguno, o sea, solamente aceptamos milagros, pero sobrenaturales, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Ya sabemos por el Nuevo Testamento que no fue así. Cuando ocurrió, por ejemplo, la historia de un Lázaro verdadero, el hermano de María, Marta y María, él resucitó y ellos lo vieron y fueron y le dijeron al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a toda la cúpula:
Y ellos dijeron que no aceptaran eso. Más aún, la orden era que al que había resucitado, que lo mataran de nuevo, para que el pueblo no creyera. Entonces, aquí hay una relación perfecta, armónica, del mismo color que el resto de las escrituras respecto a esas personas a las que le está hablando el Señor Jesucristo. Muy importante, verso 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen la palabra de Dios, o si oyen pero no obedecen, lo mismo que dice el Señor en Lucas 6:46, Mateo 7:24 en adelante, imposible. Si no oyen a Moisés y a los profetas, imposible, tampoco creerán, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, glorifícate en tu palabra. Capacítanos para entender tu palabra. Y capacítame a mí, Señor, para exponer tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a que sea únicamente tu palabra, traduciendo, interpretando tu palabra y nada más, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Entonces, si usted estudia con seriedad, con responsabilidad, bajo el amor de Dios, esta enseñanza, va a encontrar de que es un tema muy controversial, muy demasiado, porque ahí dentro de esta enseñanza del versículo 19 al 31 han involucrado una cantidad de doctrinas. Generalmente la iglesia, casi que en su totalidad, que cimentan esas doctrinas en el literalismo de esta enseñanza, o sea, de que verdaderamente cuando Lázaro murió no lo enterraron, sino que se fue para el cielo, porque eso es lo que dice. Si vamos a entender literalmente, Lázaro desapareció, como que fue raptado, si es literal. Pero el otro, el rico, sí lo enterraron. Mas sin embargo, el uno desapareció, fue raptado, y el otro que fue enterrado también fue raptado, pero en otra forma, porque el cuerpo estaba ahí. Entonces, todo es el literalismo de que cuando una persona se muere, se va inmediatamente para el infierno y el otro se va directamente para el cielo. Eso nos lleva a creer muchas teorías o doctrinas respecto al estado de los muertos. Pero esta enseñanza es tan profunda, tan supremamente profunda, hermanos, que la tenemos que mirar bajo la perspectiva de la redención, bajo la perspectiva de quién era el que estaba hablándoles, a quién les estaba hablando, por qué les estaba diciendo estas cosas, qué propósito tenía con decirles estas cosas, en qué se cimentaba para decirles estas cosas. Entonces, cuando vemos de que era un grupo especial, los fariseos, y ese grupo, usted y yo tenemos que entender lo que la gran mayoría no quiere entender, que toda la cúpula era farisea. Pues Pablo era fariseo, Gamaliel era fariseo, Nicodemo era fariseo, en fin, la cúpula era farisea. Y la cúpula era la que gobernaba cuando vino el Señor. Y el Señor vino a entenderse, no con el pueblo, al pueblo a predicarle, pero a entenderse con los que debían sujetarse a Él y entregarle, porque ellos tenían el reino, la autoridad, el dominio, el poder, entregárselo a Él. Moisés nuevamente
De pronto algunos se cansan de que se les repita la palabra, pero yo nunca me canso porque es la palabra de Dios, no nos podemos cansar. El Señor claramente dice a través de Moisés, Dios les había levantado un profeta para que guiara al pueblo a la tierra prometida. Y eso estaba bajo la ley, pero bajo la gracia Dios iba a levantar otro profeta que iba a hablarles la palabra de Dios. El primero era Moisés, y Moisés profetizó de que Dios le levantaría un profeta para lo mismo, para que les hablara la palabra de Dios y para que los guiara a la nueva Canaán o a la nueva Jerusalén. Entonces, bíblicamente, el que le iba a hablar al pueblo, ellos le hablaron al pueblo o tuvieron cientos de años para hablarle al pueblo, para llevar el pueblo en armonía con las escrituras a la palabra de Dios, para enseñarle al pueblo los diferentes tipos, figuras, hermanos, que estaban en todo el Primer Testamento o Antiguo Testamento, que profetizaban de ese profeta y de ese Mesías, y de ese sacerdote, sumo sacerdote, y de ese rey. Entonces, pero la cúpula, el gobierno, el sacerdocio no hizo la tarea, sino que más bien cambiaron la palabra de Dios, que eso lo vamos a ver, la cambiaron por sus propias palabras o por las interpretaciones y las costumbres del pueblo. Entonces, la palabra de Dios la tiraron a un lado de lo que los acusa el Señor todo el tiempo en el Nuevo Testamento. Pablo mismo les dice, cuando le dice a Tito que no le dé lugar a esas fábulas o a esas mentiras o a esos inventos judaicos que se alejan de la verdad. Entonces, muy importante de que el Señor venía para ser la silla de Moisés, o la cátedra de Moisés, o la voz de Dios. Y ellos, de lo que los acusa el Señor en Mateo 23, es que no le permitieron a Él, le ponían trampas a Él, le hacían preguntas para hacerlo caer, y para poderlo condenar y poder deshacerse de él, para ellos seguir sentados en la cátedra de Moisés. O sea, que ellos le dieran al pueblo la palabra de Dios, pero ellos no le daban la palabra de Dios al pueblo, sino que le leían la palabra de Dios, pero le daban sus interpretaciones de la palabra de Dios, o sea, los alejaban de la verdad. Y que eso tiene que ver con lo que los acusa el Señor en Lucas y en Mateo, de que le quitaron la llave de la ciencia al pueblo, la llave de la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Entonces, muy importante que todo esto hace a esta enseñanza muy exageradamente controversial. A muchos nos han enseñado y van y nos predican en una horita, nos enseñan todo esto y ya, ahí está literal, así como es, pero vamos a ver que se demora más que eso, mucho más que eso, para poder entender lo que el Señor explica radicalmente por su palabra, sin contradicciones, y que además armoniza con todo el resto, el 100% de las Escrituras, lo que es verdaderamente en el propósito de Dios, en los propósitos que Cristo venía a cumplir, en los propósitos del reino y de la redención, armoniza totalmente con el resto de las Escrituras. Lo que cuando se ve, todo lo que nos han enseñado, hasta el día de hoy se sigue enseñando en los púlpitos, no armoniza con cantidades de versículos, con cientos de versículos, lo contradicen, mas sin embargo lo aceptamos así. Pero bueno, gloria a Dios, la revelación es progresiva. Anteriormente creímos eso, ahora vamos a darle lugar a la palabra para ver que nos tiene el Señor en su palabra respecto a esta parábola que verdaderamente encierra diferentes doctrinas, pero vamos a ver cómo es que las enseña el Señor. Así que es muy importante poder entender estas cosas. Entonces uno dice, o nos preguntamos, ¿quién es el que les da esta enseñanza? Porque esto no lo escribió alguno, no. Dice que el Señor Jesús les da esta enseñanza. Jesús, pero para poder saber quién es ese, uno tiene que mirar en que era lo que profetizaba el Primer Testamento o Antiguo Testamento de ese personaje que les está hablando a ellos. Muy importante. ¿Quién es ese que les está dando la parábola? Entonces, en cantidades de profecías vemos
que dicen cosas muy tremendas, muy maravillosas de ese que les está hablando. O sea, que no era cualquier persona hablándole a cualquier persona, sino que era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el Mesías prometido, era el que venía como rey, era el que venía como profeta, era el que venía a establecer el reino de Dios, era el que venía a cumplir todas las profecías que hablaban de él, como le dijo, anótelo, le dijo a los de Emaús en Lucas 24 del 44 en adelante, o inclusive desde antes, como él les muestra y les dice que era necesario, y usted investigue qué significa necesario, y lo primero que va a encontrar es que necesario es obligatorio, que era obligatorio que en él se cumplieran todas las profecías. Entonces, muy importante entender quién es ese que les está hablando, porque es uno con autoridad universal. No uno para que lo cojamos y lo quitemos a él e interpretemos a nuestra manera lo que queramos interpretar, para que se ajuste a cada una de las doctrinas que vienen enseñando los diferentes ministros. Entonces se necesita más respeto para con ese que les está hablando, que les está enseñando. Entonces, ¿quién es ese? Ese era ese que venía a establecer el reino de Dios. Ese era del que dice que era Dios hecho carne, el gran misterio. Ese del cual Dios profetizó que su nombre estaría en él, que lo que él hablara sería la palabra de él. Entonces, muy importante mirar y desglosar y entender cada cosa para poder ubicar lo que dice el Señor respecto a todo esto y lo que interpreta el hombre, cogiendo a este como si fuera cualquier otro que dio esa parábola y no, lo que él dijo, no, nosotros creemos que es así. Entonces, ese era el Dios hecho carne, ese era la llave de David, ese era el retoño de David, ese era el hijo de David prometido. Ese era el que venía a restaurar las tribus perdidas, las tribus de Israel y el remanente de Judá. Ese fue el que fue levantado en brazos por el anciano y que profetizó de que ese iba a ser la salvación, luz a los gentiles y salvación para Israel. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos cada cosita para que no nos sigan engañando. Ahora, ¿a quién? Entonces, muy importante. El anciano era Simeón, el que lo levantó y profetizó. Ese, el rey, el príncipe de Israel, que era el Mesías, según profetizó Simeón. Ahora, ¿a quién le da el Redentor, el que vino a redimir? Porque él le está hablando a ellos, porque el propósito de él era predicarles para redimirlos, no por cuento. Entonces, predicarles, enseñarles la palabra para redimirlos. Muy importante. Entonces, ¿a quién? Él, el profeta, él que venía a sentarse en la cátedra de Moisés, él, el sacerdote y el rey, él, ¿a quién le está dando esta enseñanza? ¿A quién? Muy importante, ¿a quién? Miremos el verso 14 de Lucas 16 para que veamos a quién. Si usted saca el tiempecito para glorificar a Dios más tarde y se mete en internet y ponga el judaísmo hoy, ¿de dónde viene? Solamente ponga eso, o de dónde viene el judaísmo de hoy, y le va a decir que 100% viene del fariseísmo, de los fariseos, porque toda esa cúpula que gobernaba al pueblo de Israel era los fariseos. Toda la cúpula, los que gobernaban, eran los fariseos, y de ahí fue que se extendió hasta el día de hoy.
el judaísmo únicamente por fariseos. Entonces, verso Lucas 16:14, 2 versículos antes, dice, o 3, 4, del 14 al 19, ok. Verso 14, y oían también, o sea, dice que el Señor, si usted se le va al verso 1, dice que todo esto se lo hablaba a los discípulos, pero acuérdese que para donde cogía el Señor, los fariseos inmediatamente mandaban un comité de fariseos, o iban ellos personalmente, la cúpula personalmente iban. Por ejemplo, cuando en Mateo 21, Él les habla a los labradores malvados, Él está hablando al pueblo, pero les está hablando a ellos que estaban ahí, el sumo sacerdote y toda la cúpula. Léalo por favor. Y oían, o sea, oían lo que les estaba hablando, ¿quién? Emmanuel, Dios con nosotros, el que venía a sentarse en la cátedra de Moisés, la palabra del Dios vivo, el que es la palabra, el que es Yahweh mismo, como profetiza Jeremías 23, 5 y 6, por favor léalo después. Y este será el nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra, o lo que dicen según una traducción, Jehová, justicia nuestra. ¿Quién? El Mesías, el retoño de David, el hijo de David, aquel que cuando entraba en un asno, montado sobre un asno, todo el pueblo con ramas, con palmeras, le decían Hosana al hijo de David, o sea que se cumplió a plenitud Jeremías 23, 5 y 6. Pero no solamente se cumplió de que él era el hijo de David, el retoño de David, sino lo que dice que él venía a restaurar o a salvar a Israel y a Judá. Entonces, muy importante, entonces, que oían también todas estas cosas, o sea, oían también todas las palabras que venían de ese hijo de David, del redentor del mundo, del creador del universo, del Hijo de Dios, del Mesías, del Dios hecho carne, de él, de su boca, oían, o sea, no, usted me está oyendo a mí, lo que yo le estoy repitiendo de la Biblia, no, ellos oían al Dios creador del universo. Entonces, ojo, que eso nos quita todo derecho de interpretar esto. Todo, absolutamente todo, aunque cada uno hacemos lo que nos dé la gana, con la palabra, con nuestro hogar, con nuestra vida, cada uno, no importa que estemos en la iglesia, cada uno tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana, y eso es lo que han hecho, interpretar sin tener en cuenta esta santidad de que el que les está hablando es el Mesías, es Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Adonai, el Dios eterno. Entonces, y oían, o sea, miren, oían todas estas cosas, estas palabras que salían de la boca de Dios. Por eso por allá dice en Hebreo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos lo primero que hicieron fue ponerle un candado eterno a sus corazones en contra de él. Esos fueron los que le prohibieron a Pedro y a Juan que no prediquen nunca más en ese nombre ni ese evangelio. Ojo. Y oían también todas estas cosas los fariseos, o sea, el judaísmo. De ahí donde Pablo claramente dice que cuando él perteneció al judaísmo, que era el fariseísmo, que era la cúpula que gobernaba en Jerusalén hace 2000 años, ellos eran los que le daban las cartas. Ellos, los fariseos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, los gobernadores, el Sanedrín, que son los que daban las cartas para ir a matar a los cristianos. Entonces, muy importante, imposible negar esta armonía tan perfecta, porque por eso aquí dice claramente, Dios lo dejó escrito, que los que lo oían eran los fariseos, la cúpula, y además muestra unas características de ellos, eran avaros, o sea, tenían el billete, eran avaros, y además se burlaban ¿de quién? De Jesús. ¿Y quién era Jesús? Dios con nosotros. ¿Y qué más era? El Rey, el Redentor, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, el que tiene la llave de David. Entonces, ¿de quién se burlaban? ¿De Jesús? Cuando nosotros vemos todo esto, la mente automáticamente se amplía. ¿De quién se burlaban?
del Dios eterno. Del Dios eterno. Es muy importante. ¿Quién? Esa cúpula. ¿Cuál? Los fariseos, que eran avaros, o sea, que tenían dinero, porque el dinero que les entraba a ellos era el dinero del templo. Es lo mismo. No podemos negar esta armonía tan preciosa. Es muy importante. Ahora, ¿con qué propósito les da esta enseñanza? Hay que leer las parábolas anteriores, si quieren, del capítulo 14, para que podamos entender que el Señor les está hablando del reino de Dios, del reino de Dios. Cuando vino Juan el Bautista les dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y van 2000 años y la casi totalidad de la iglesia dicen que no, que Él va a reinar es en un milenio. Pero aquí dice, hace 2000 años le dijo a ese pueblo que lo estaba esperando a Él, que el reino se había acercado. ¿Por qué? Porque Él apenas iba a aparecer. Pero ya cuando apareció, Natanael le dijo: tú eres el rey de Israel. Muy importante, muy importante. Muy importante poder entender. Ahora, ¿con qué propósito le da esta enseñanza? Entonces, el Señor venía con el propósito que les dice todo el Primer Testamento o Antiguo Testamento, Isaías 49:6, que Él venía a redimirlos, que Él venía a su pueblo especial, Él venía a redimir, Él venía a establecer su reino, Él venía a establecer la teocracia. O sea, acuérdese, muy importante, en Crónicas llegó un momento en que el Señor era el único rey sobre Israel. Eso ya es la teocracia, un solo rey sobre Israel. Y el Señor era el que se entendía con todos ellos. Pero llegó un momento en que le dijeron, el pueblo le dijeron a Samuel: queremos un rey como todas las naciones. Queremos tener un rey que nos mande, que nos dirija, que nos defienda. Después le doy los versículos, eso ya lo hemos estudiado. Y entonces, cuando va Samuel a decirle al Señor de que ellos quieren rey, le dice: tranquilo, yo ya lo escuché. No te han desechado a ti, sino a mí. Y a partir de ahí el Señor les dio un rey conforme a su corazón. Nunca fue la voluntad de Dios que su pueblo tuviera un rey, ninguno de los reyes, ni aún David, ninguno. No fue la voluntad de Dios, porque Él era el rey de Israel, Dios. ¿Y a qué vino Cristo? Precisamente a través de la línea de David, pero vino del cielo a establecer de nuevo la teocracia. Y los que más se opusieron, ¿no?, los más grandes opositores de que se estableciera nuevamente el reino de Dios con Dios a la cabeza, fueron los fariseos, la cúpula, el gobierno, los principales sacerdotes, los ancianos. Es muy importante, propósito, establecer de nuevo la teocracia. En ninguna de las enseñanzas que yo he mirado por encimita he podido encontrar nada de esto, no existe, porque eso es literal y ya, ahí está. Usted se muere, inmediatamente aparece en un segundo después en el infierno y el otro en el cielo. Eso lo niega la Biblia completamente, como ya vimos algunas cositas y lo vamos a ver, lo vamos a expandir mucho más ahora con mucho más entendimiento. Entonces, ese que le está hablando era el Hijo de Dios, era el Dios eterno, era el que era uno con el Padre, el creador del universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Era ese que les estaba hablando. A ese que dice la palabra que si oyen la voz de Él no endurezcan el corazón, lo endurecieron. Entonces, no es cualquier Jesús para que lo interpretemos como nos dé la gana. Eso es gravísimo. Entonces, a establecer el reino de Dios. De Dios. Muy importante. Entonces, así que hay muchas verdades escondidas, hermanos, en esta preciosa enseñanza, tan cortica, 12 versículos, tan cortica.
pero tiene enseñanza que está en toda la Biblia. Toda la Biblia se va a expandir aquí. Y la va a sacar a la luz. Y la Biblia va a interpretar la Biblia. El Espíritu Santo va a interpretarnos la Biblia. Solamente vamos a leer. Entonces, muy importante. Es muy importante, radicalmente importante, es necesario, es obligatorio, hermanos. Esto es nuevo, porque como nunca nos lo han enseñado y nosotros apenas lo estamos entendiendo. Para entender esta enseñanza tan delicada, tan traducida, tan torcida que ha sido, es obligatorio identificar al rico. Si no identificamos al rico, hermano, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Simplemente creamos a cualquiera, métase al internet, a YouTube, va a haber miles de enseñanzas, dele clic a cualquiera y créalo. Es lo mismo que ya nos han enseñado, no hay ni que investigarlo, lo mismo, totalmente descontextualizando la Biblia, descontextualizando al que les estaba hablando, que no era cualquier Jesús. No era cualquier Jesús, ya lo hemos visto. No era el Dios eterno. Y que les está hablando con unos propósitos muy definidos. Muy importante. No para hablarles simplemente de la vida y la muerte. Muy definidos. Y ellos se le oponían y se burlaban de él. Entonces, muy importante que necesitamos identificar al rico en el Nuevo Testamento. Y también, ¿quién es? ¿Y por qué es tan castigado tan severamente y excluido del reino de Dios? ¿Por qué? Muy importante, hermanos, que entendamos eso. Entonces vamos a revisar cada uno de los versículos y vamos a hacernos diferentes preguntas, porque es necesario tener el contexto y poner el fundamento para poder edificar sobre el fundamento y no seguirle dando la vueltica, la misma palabrita de cada año. Cada año nos dan la vueltica. Bueno, Dios nos llamó a conocerlo y a entenderlo. Hay gente que está enseñada y no quiere otra cosa que su ministerio de liberación, su ministerio de hablar en lengua, su ministerio de tal. Lo único que quieren es... Vamos a revisar por la Biblia cada una de esas cosas para que veamos qué es lo que verdaderamente dice el Señor sobre todo. Muy importante, la Biblia, mostrando la Biblia, interpretando la Biblia. Entonces, muy importante. Y entendamos también que este es el único pasaje en todas las Escrituras, el único, en donde pareciese que el Señor Jesucristo contradice el resto de la palabra de Dios. Pareciese. Porque si aquí dice que cuando se murieron los dos, aparecieron por allá el uno en el infierno y el otro en el cielo, llámelo seno de Abraham o Seol, no importa, o Hades, llámelo como quiera, un segundo después aparecieron allá. Pero Job, en muchos versículos, los Salmos y todo el Primer Testamento dice claramente que cuando una persona se muere, nada sabe. Sus hijos hacen fiesta, no se entera. Dice que nunca más sabrá de lo que se hace debajo del cielo o debajo del sol. Nunca. Más sin embargo aquí, un segundo después, él sí sabía lo que se hacía en toda parte. Él sabía dónde estaban sus hermanos. Él sabía, veía a Lázaro y veía a Abraham y hablaba con él como si nada fuera. Tenía dolor, tenía sed, en fin. Vamos a hacernos diferentes preguntas, hermanos, porque eso es lo que nos han enseñado siempre. Y se sigue enseñando a plenitud, lo mismo. ¿Por qué? Porque pareciese que el Señor Jesucristo con esto, según esa interpretación, que no lo respetan a Él, que no ven su santidad, de que es el Dios eterno, de que es la verdad, de que es la palabra viva, de que es el Dios todopoderoso, y lo interpretan como les da la gana. O lo interpretamos, me incluyo, para que no tengamos problema. No, Señor,
que permitir que la Biblia interprete la Biblia, usted y yo simplemente recibamos, no más. Tenemos autoridad para nada más. Y cuanto más entendiendo quién es ese Jesús. Porque pareciese que él contradijese el estado de los muertos. Pareciese. Aunque él mismo dijo en el Nuevo Testamento, Lázaro duerme. No dice, Lázaro está en el seno de Abraham. No, Lázaro, le dijeron, pero Lázaro murió. Sí, Lázaro duerme y voy a despertarlo. No dice que estaba en el seno de Abraham y cuando 4 días estuvo allá y cuando 4 días después él no dijo que había estado allá, que dio testimonios, que vio luces, que vio un túnel y no sé qué, pura mentira, hermano. Todo eso es mentira. Y se puede probar fácil para niños por la Biblia. Todo es una mano de mentirosos que estuvieron en el cielo, en el infierno. Una mano de mentirosos. Todo eso es basura y todo eso es mentira. Lo vamos a probar por la palabra, permitiendo que la palabra interprete la palabra. Esto va a ofender a mucha gente, pero yo prefiero que usted me ofenda, hermano, pero oféndame con la verdad, sáqueme de la mentira, sáqueme del engaño, para poder glorificar a Dios, porque la mentira no glorifica a Dios, dice la Biblia, nunca. El hecho de que usted se congregue todos los días, se mantenga llorando, orando, aguantando hambre, ayunando, lo que quiera. Si usted está en la mentira, está en la mentira. Lo que usted está hablando y enseñando es un mentiroso. Eso es todo delante de Dios. No importa. Dios no se fija en nuestros sentimientos. Dios pide fruto, pero fruto conforme a su verdad, conforme a lo que Él dice, no más. Es muy importante, hermanos. Mucha gente no le gusta esto. Pero yo prefiero quedarme solo, pero estar en la verdad y enseñar la verdad a todos aquellos que quieren escuchar la verdad. Y como ahora estamos por internet, pues eso va a estar, y por tarde que temprano el Señor comienza a multiplicar para que la gente reciba su palabra y su verdad, no importa. Gloria a Dios. Y el día que nos podamos reunir, si Dios lo permite, nos reunimos, y si no, no hay problema. Seguiremos enseñando la palabra. Lo importante es vivir a Cristo, porque la mayoría de la gente que dice que se congrega en 4 paredes, la mayoría no vive a Cristo, no vive a Cristo. Y es mejor vivir a Cristo que cualquier cosa religiosa. Mejor eso. A eso es lo que nos llama la Biblia, a estar sujetos al Espíritu, dirigidos por el Espíritu, gobernados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. A eso es a lo que nos llama el Señor, vivir a Cristo. ¿Ok? Y no gobernados por hombres. Eso es antibíblico, totalmente antibíblico. Eso es lo que hicieron los fariseos en el primer siglo cuando vino el Señor. Gobernaban a todo el pueblo de Dios. Y cuando vino el verdadero gobernador, la cátedra de Moisés, la silla de Moisés, el profeta de Dios, la palabra del Dios vivo, lo cortaron para que no gobernara sobre el pueblo. Ay, hermanos, a gente le gusta que lo gobierne el hombre. Pero todo es antibíblico, perverso lo que han hecho con la palabra de Dios hasta el día de hoy. Muchos capataces que se han empoderado y apoderado de este pobre pueblo ignorante. Así que, porque lo único que les interesa es esto y reconocimiento. Si nos interesa la verdad, nos quemamos las pestañas para que el pueblo reciba la verdad, y para eso hay que estar, para eso hay que cavar y ahondar, para eso hay que subir al monte y cortar madera, hay que subir al monte. Hay que gastar zapatos, hermano, estudiando y mirando la verdad de Dios y reconociendo que a veces fallamos y que a veces de pronto lo que hemos entendido no es así. Así que muchos usan Lucas 16, este pasaje, y también Apocalipsis 6:10, acuérdense, Apocalipsis 6:10, las almas debajo del altar que claman por venganza. Lo usan para asegurar de que la persona cuando muere está ya consciente, tranquilo, que lo sabe todo y además tiene odio, y buscan venganza y odio. ¿Dónde? En el cielo. Imposible, hermanos. Eso no es lo que enseña la Biblia, ¿sí ven? No es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo va a haber odio en el cielo? Si la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, y habrá alguien pidiendo venganza en el cielo. ¿Y por qué pide venganza? Porque sus entrañas le hacen así, porque su corazón le hace así, porque su mente no descansa pensando en cuándo van a acabar con esos que me mataron o que mataron a mí. Ay, hermano, eso es Biblia. Lo demás es cuento. Así que esto se ve también lo mismo en el rico y Lázaro con los 5 hermanos. Que vaya un muerto a predicarles a los vivos. Así como los de Apocalipsis 6:10 claman por venganza, el rico
clama e intercede por sus 5 hermanos para que no se vayan al infierno un segundo después de que mueren. Así que, muy importante, vamos a hacerle algunas preguntas que es necesario hacerlas a esta enseñanza, a lo que se dice verso por verso. Ahora, si en verdad, si es verdad, hermano, que queremos ser bíblicos, entonces dejemos a un lado lo que nos han enseñado, lo que nos han interpretado, las ideas preconcebidas que ya tenemos en nuestra mente. ¿Ya? Se murió, ahí están velando, no, ese es un cuerpo, ya está en el cielo. O no, entonces si no está en el cielo, entonces ya está en el infierno, uno de los dos, ya. Pero no recibió juicio, y Dios dice que Él va a juzgar a vivos y muertos. Dice que le da la paga a cada uno conforme a sus obras. Y dice que el juicio va a ser un solo juicio, no va a ser, se murió, un juicio, se murió el otro, un juicio, y como diario mueren miles de personas, miles de juicios diarios. Es antibíblico, hermanos, el mero sentido. Uy, qué trabajo tiene Dios tan tremendo ir a juzgar uno. Se murió uno, al segundo se mueren otros miles, y uy, Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que dice la Biblia, pero es que entendemos mal. Próximo segundo, se mueren otros miles, y nacen otros. Y entonces esos que se murieron, a juzgar los que se fueron para el cielo y los que se fueron para el infierno. ¿Cuándo los juzgan? Hermano. Entonces, ideas preconcebidas que nos han generado terceros, no la Biblia, terceros, con sus credos y sus cosas. No le agreguemos a la Biblia lo que la Biblia no dice, hermano. No le agreguemos. Ahí no dice que un segundo después se fue para el cielo. Eso es lo que enseña. Ahí no dice que cuando una persona se muere se va para el cielo o para el infierno. No lo dice. Está hablando de un pasaje. Pero por eso hay que tener en cuenta qué propósitos tiene el Señor con ese pasaje. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es ese Jesús? ¿A quién les está hablando? ¿Qué características tienen? ¿Qué propósitos tenían en sus vidas y en sus corazones con respecto a la palabra profética que les había dado el Señor para que se cumpliera 490 años después? Etcétera, 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 hermanos. Que Dios mío, es que si no conocemos palabra no vamos a entender nada de esto, nada. Le doy gracias al Señor por los hermanos que hemos estudiado y que han estudiado con nosotros, que van a entender esto muy bien, pero no mucha gente que no ha estudiado va a entender nada de estas cosas, hermano. Muy triste, pero bueno, que el Señor nos dé la sabiduría. Que nos ayude a explicar, porque el propósito es que entendamos. Entonces no le agreguemos a la Biblia lo que la Biblia no dice. No le agreguemos. No interpretemos por la Biblia. Tengámosle respeto a la palabra que es santa, por eso se llama santa. Desde que el hombre le agregó sus propios comentarios a la santa palabra de Dios, que es santa, la pegó y quedó como una unidad, sus comentarios y la palabra. Entonces, ¿quiénes tienen la razón? ¿Los testigos de Jehová con esa que le agregaron? ¿O los mormones? ¿O los trinitarios? ¿O no sé qué cantidad de unitarios? ¿O lo que sea? Cada uno. No, la palabra es santa. Hicieron exactamente lo mismo que dice en Ezequiel capítulo 8 al 10. Tremendo. Como dice que en la casa de Dios, contigua a la casa de Dios, nos separaba un muro de la casa de Dios, del lugar santísimo. Hicieron habitaciones y en esas habitaciones pusieron todo tipo de figuras abominables contra Dios. Ahí mismo la pegaron, así como esto. ¿Cómo no va a ser abominable una interpretación privada que tuerce la verdad de Dios? ¿Cómo no va a ser abominable? Pero todos la apreciamos. Bienvenido, vénganos tu reino. Hermano, hay que tener respeto por ese Dios eterno, por ese Dios tan serio, tan santo y tan bueno. Hay que tener respeto. Eso es irrespeto total a Dios. Usted tiene un libro de comentarios, téngalo solo. Nunca se lo pegue a la palabra de Dios, jamás. Jamás. Porque ¿quién le dice a usted que usted tiene la razón o yo?
Nunca vamos a tener la razón, solamente la palabra. Entonces, no interpretemos por la Biblia. Dejemos que la Biblia interprete solita ella. Muy importante, concentrémonos en una cosa. Contexto. Contexto. ¿Cuál era el contexto ahí? Para entender el contexto, hay que entender la venida de Él. ¿Quién era Él? ¿Qué propósitos traía? ¿Con qué propósito le estaba hablando a esa gente? ¿Qué propósitos tenían esos en burlarse de Él? Miremoslo en todos los versículos del Nuevo Testamento para que vean los propósitos de ellos tan malvados. Y que llegó un momento en que dijo un fariseo de ellos, digo, es necesario que este Jesús muera y no que vengan los romanos y nos quiten el templo. Y si no lo matamos, todo el pueblo va a creer en Él. ¿Quiénes eran? Fariseos. Pues todo esto está en unidad con toda la palabra, hermano, por amor de Dios. No veamos esto como una cosa que está ahí pegada y entonces la interpreto como yo quiero, porque eso es lo que han hecho. No, esto es una unidad perfecta con la palabra de Dios. Entonces, contexto, mirar el contexto, en el contexto de Dios, no en el contexto mío ni suyo, ni en lo que creemos, no, en el contexto de Dios. Es muy importante. ¿Para qué? Para evitar torcer, corromper la palabra con nuestra interpretación privada. ¿Sí ve? Muy importante. Permitamos también que a esos pasajes, a esos 12 pasajes o 12 versículos, los interpreten múltiples versículos que hay en el resto de la Biblia. Permitámoslo, porque solo así la Biblia va a interpretar la Biblia. O si no, vamos a cortar, vamos a castrar, vamos a corromper la palabra de Dios. Permitamos que ella sola se interprete sin la ayuda de nadie y nos pueda iluminar para que la misma Biblia aclare el contexto. Porque así como dice que vosotros seáis uno como mi Padre y yo somos uno, la palabra del Padre es una con la palabra del Hijo. La palabra es la unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es una unidad perfecta. No contradicciones de lo que dice el Antiguo Testamento, el Primer Testamento y lo que enseña el Nuevo Testamento. Contradicciones totales lo que han enseñado con esta palabra. Escuche cualquier enseñanza de internet para que vea la cantidad de mentiras y contradicciones. Entonces es muy importante, permitamos que otros pasajes de la Biblia sean los que interpreten y no otro pastor además del suyo. O uno famoso, porque la gente va detrás de los famosos, son los más torcidos y más corrompidos, y más ambiciosos y más avaros. Entonces, muy importante. Dios nunca le puso, la voluntad de Dios no fue nunca ponerle reyes a su pueblo, nunca, y menos ahora, y ahora lo único que hay son reyes. Nunca. Por eso fue que el Señor dijo en el nuevo pacto, ustedes pidieron rey. Y cuando pidieron rey, el rey se corrompió y los corrompió a ustedes, todos se corrompieron y se separaron de mí, se divorciaron de mí. Haré un nuevo pacto. En ese nuevo pacto ustedes se casan conmigo como mis hijos y yo como su Dios, y yo seré el único rey. Él en Yeshua, el único rey sobre toda la tierra, y ninguno tendrá necesidad de que nadie lo enseñe, sino que yo les enseñaré. Ay, hermano, qué importante entender eso, porque eso nos lleva en un contexto a tener una experiencia personal con el Señor, a vivir una experiencia personal con su palabra, a cavar y a ahondar, a subir al monte. Ay, qué importante entender la palabra, hermano, y poder salir de tanto legalismo mentiroso, hermano. Yo estoy aterrado. Cada vez somos más ignorantes. Entonces no permitamos que pasajes oscuros, un pasaje oscuro, el milenio. Solamente hay 6 versículos que mencionan el milenio y son en Apocalipsis 20, 6 versículos que todos dicen lo mismo como si fuera uno solo. Solamente el resto de la Biblia no menciona. El Nuevo Testamento ningún apóstol menciona eso fuera de Juan ahí, pero eso es una mala interpretación que le han hecho.
Ninguno de los discípulos, ni los profetas, ni los apóstoles habló jamás de un milenio, ninguno. ¿Por qué? Porque es un símbolo, son símbolos. Apocalipsis es simbólico. Simbólico. Que incluye tremendas verdades. Entonces hay que encontrar las verdades. ¿Pero cómo? ¿A quién le pregunto? ¿A cuál famoso? No, la Biblia, interpretando la Biblia. No permitamos que pasajes oscuros interpreten el resto de la Biblia, sino que los pasajes oscuros, antes, los pasajes que tienen claridad y luz, esos son los que interpretan los pasajes oscuros y no al revés. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender cosas que el pasaje oscuro no dice, las vamos a creer como que las dijera Dios. Es muy importante, hermanos, muy importante. Es mejor ir despacito porque esto es enseñanza, hermano, esto no es prédica. Prédica es la que nos dan cada 8 días ahí para mantenernos, nos dan golosinita. Tome pues, mijito, esta golosinita, tome este teterito. Y vuelva dentro de 8 días para darle más, para que llore y yo lo ministro. Ministro, lo único que ministra es la palabra de Dios, hermanos. Y a usted y a mí no nos ministra la palabra de Dios. Usted y yo estamos perdidos, hermano. Perdidos, no tenemos la más mínima posibilidad de agradar a Dios. Si la palabra no nos ministra, la única que Dios engrandeció en todo el universo, su palabra. ¿Quién fue el que la engrandeció? Él. Todo está incluido en su palabra, porque Dios es la palabra. Entonces, que eso nos baste. Muy importante, hermanos. Qué tremendo. No permitamos que interpretaciones privadas pisoteen el orden de Dios, la unidad perfecta, que así como ustedes son uno, que así como mi Padre y yo somos uno, ustedes sean uno. Uno en la verdad. Por eso habla de la, hermano, de la unidad del Espíritu y la unidad de la palabra. Unidad, y lo único que no hay es unidad en la palabra. ¿Y por qué? Precisamente por las interpretaciones privadas. Si hay cosas que de pronto nosotros no entendemos, que el Señor nos ayude a que más adelante se nos aclare de alguna forma. Entonces no permitamos que interpretaciones privadas pisoteen el orden y la perfección de la revelación bíblica. La revelación es progresiva. Pues cuando nosotros nos paramos firmes en esto, hermano, vamos a poder ver y entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Y por supuesto, antes de desarrollar este tema, tenemos que hacerle varias preguntas para poder entender lo que nos está diciendo la palabra y qué no nos está diciendo, para poder entender que estamos interpretando mal o mal interpretando y qué es lo que verdaderamente la palabra dice o no dice. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque si no tenemos en cuenta esto, hermano, no vamos a poder entender este pasaje, que es uno de los pasajes más importantes, porque esto incluye mucha doctrina. Teniendo en cuenta de nuevo quién es el que está hablando, cuál es Jesús y quién es ese Jesús, qué representaba ese Jesús, que profetizó todo el Antiguo Testamento o Primer Testamento de él, que él asegura de que todas las profecías que hablaban acerca de él se cumplieron en él a la perfección. Y si se cumplieron en él a la perfección, entonces lo que dice Isaías 49, 10, 49, 6, que él venía a cumplir, lo cumplió a la perfección. Ojo, ojo, de salvar las tribus de Jacob y de Judá, el remanente de Judá. Él dice que todo se tenía que cumplir, y ese era el propósito. Léase por favor 2 o 3 veces Isaías 49, 6. Si él dice que toda la profecía se cumplió en él, él cumplió eso a la perfección. No tiene que cumplir nada más. Ahora lo único que hay son pecadores que nos tenemos que arrepentir y venir humillados a sus pies a través de su sangre, no a través de ninguna otra cosa, y menos de sangre de animales. Los animales somos los que creemos en eso, más bien. Es muy importante. Lo que profetizó Jacob en Génesis 49, 10.
que a él se congregarían todas las naciones. Y él dice que él cumplió toda la profecía que hablaba de él. Si ese versículo, si eso se cumplió, entonces a él le tenían que haber entregado el cetro. Y así no se lo entregaban, simplemente fueron condenados, y él de todas maneras estableció y montó su reino. Porque paralelamente, cuando él vino, había dos reinos caminando. El reino material de muerte de animales, y el reino en el que el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, y ahí el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Entonces, una vez que quitó el pecado del mundo, él se estableció como rey. Y cuando él resucitó, inmediatamente subió, inmediatamente en la tarde bajó y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Autoridad. Y por eso los mandó: y vayan y cojan lo que yo ya gané. Por eso es que el día de hoy somos millones los que hemos venido al Señor, y millones los que han muerto que vinieron al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Porque Él dijo claramente que toda la profecía que habla y que profetizó el Primer Testamento, que Él venía a reinar, no en un milenio. No en un milenio a reinar con nadie, a reinar. Natanael lo declaró Rey de Israel. Pablo dijo que era el Señor, y Señor es Rey, es Dios. Entonces, muy importante, que a él lo reconoció la cúpula y todo el mundo en el primer siglo, lo reconocieron como el hijo de David. Aunque ellos sabían, dicen, no podemos negar los milagros ni las maravillas que han hecho, no lo podemos negar. Pero ¿qué haremos entonces? Porque van a venir los romanos y nos van a destruir el banco, el templo. Lea lo que Jesucristo los acusó de eso, a los cambistas. ¿Quién eran los únicos que cambiaban dinero en el mundo? Los bancos. Los bancos. Nadie más. Ahora es que hay gente y cambios por ahí, pero es como un banco. No prestan plata, pero es lo mismo. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos de que si el Señor dijo que a los de Maús, léalo por favor, y léalo 10 veces. Lucas 24, 44. Y de ahí para atrás, el Señor dice que era necesario, y busquen un diccionario que significa necesario, y le va a decir obligatorio. Sin eso no podía venir él y reinar. Era obligatorio que todo lo que habló Moisés, 5 libros, los profetas, todos los libros proféticos y los salmos, todos los salmos, se cumplieran en mí. Y él dice que él los cumplió a la perfección. Y cuando está en la cruz, él dice: Padre, todo se ha cumplido. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Juan 17, 4 y 5. He acabado. Entonces, muy importante que entendamos, hermanos, quién era ese Jesús, para poder ver también quién era ese rico, para poder entender esta enseñanza y que la Biblia se abra ante nuestros ojos. Así que, qué importante, bendito es el nombre del Señor.